Can Yaman ha hablado y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense para el salseo porque lo que ha soltado sobre Demet Özdemir, nadie se lo esperaba. Y no es lo que todos pensaban. Vamos a desmenuzar todo este lío que está revolucionando las redes. A ver, que Can Yaman y Demet Özdemir, ¿quién no recuerda esa química que tenían en Erkencikus? Era brutal. Parecía que saltaron chispas reales en pantalla y claro, los fans se volvieron locos. La gente quería que fueran pareja en la vida real, y muchos seguimos pensando que lo fueron o que algo hubo ahí, ¿verdad? Pero el tema es que Can ha sido súper reservado con su vida privada, siempre esquivando las preguntas directas y de repente ¡zas! Se suelta y habla de Demet. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de tanto tiempo, Can se ha dado cuenta de que la gente sigue obsesionada con esa relación. Y en lugar de seguir negando o ignorando, ha decidido contar su verdad, o al menos, una parte de ella. Pero la clave de todo esto está en el porqué. Él no ha dicho la elijo porque la quiero o algo así que sería lo normal, ¿no? Ha dado una razón que nos ha dejado patidifusos. Según lo que ha trascendido, Can Yaman, al parecer, reveló la razón por la que él la elegía. Y no es por su talento actoral, ni por su belleza deslumbrante. Es por su inteligencia. Sí, han oído bien. Can Yaman supuestamente eligió a Demet Özdemir porque era la más inteligente de las actrices con las que trabajó en su momento. Toma ya. Para ser honestos, esto me vuela la cabeza. Normalmente cuando hablamos de parejas de famosos, o de por qué se eligen para proyectos, siempre se menciona la química, la profesionalidad, el talento o el carisma. Pero, la inteligencia como principal razón. Eso es nuevo. Y muy interesante. ¿Qué significa esto para nosotros, los que nos encanta el salseo? Pues que Can Yaman tiene una forma de ver las cosas bastante peculiar. O quizás simplemente está tratando de darle un giro a la narrativa. Porque muchos dicen que él se fijó en ella por su talento y su profesionalidad, pero meter la inteligencia como el factor decisivo, le da un toque muy diferente. ¿Está Can Yaman diciendo que no todas sus compañeras eran lo suficientemente inteligentes para él? ¿Suena un poco presuntuoso? O a lo mejor simplemente valora eso por encima de todo en un entorno profesional. Lo que yo sospecho es que Can Yaman sabe que esta declaración va a dar mucho de qué hablar. Y vaya si lo está haciendo. La gente está dividida. Hay quienes aplauden su sinceridad y su valoración de la inteligencia, y otros que lo ven como una forma de menospreciar a sus otras compañeras. Es un tema delicado porque cuando se habla de una mujer, decir que la eliges por ser la más inteligente puede interpretarse de mil maneras. Y yo me pregunto, ¿esto reaviva las llamas del pasado entre Can y Demet? ¿Veremos alguna reacción de ella? Porque a Demet tampoco se le ha visto mucho hablando de Can últimamente. Pero si esta noticia le llega, seguro que algo piensa. Quizás se sienta halagada, o quizás le parezca un poco extraño que saque esto a relucir ahora. Piensen en esto, si para él la inteligencia era tan clave, ¿qué pasó después? ¿Por qué no continuaron trabajando juntos en más proyectos? ¿O por qué no intentaron algo más allá de la pantalla si esa era la conexión que él buscaba? Son preguntas que quedan en el aire, ¿no creen? A lo mejor, la inteligencia sola no es suficiente para mantener una relación, ¿quién sabe? Lo que sí está claro es que Can Yaman sabe cómo mantenernos pegados a la pantalla y a nuestras redes sociales. Cada vez que habla, arma un revuelo. Y esta vez con Demet Özdemir, la cosa está que arde. ¿Y a ustedes, qué les parece esta revelación? ¿Creen que Can Yaman está siendo sincero al decir que eligió a Demet por ser la más inteligente, o es solo una forma de desviar la atención o de hacerse el interesante?